Saludos estilistas, en esta ocasión os traemos una guía para completar al 100% el nivel depósito de sueños, reuniendo todas sus gotas de rocío de inspiración, maravillestrellas, documentos y canciones. Comenzamos el nivel acercándonos a una mesa que está a nuestra derecha para leer el primer documento. Luego avanzamos hacia el fondo de la biblioteca y detrás de una plataforma en forma de grulla recogemos la primera canción. Ahora vamos a la zona central, subimos sobre dos estanterías y alcanzamos la pasarela de la izquierda para purificar las dos primeras gotas de rocío de inspiración. Lo siguiente que haremos será volver a la estantería que acabamos de subir para dejarnos caer y encontrar el segundo documento. Volvemos a la zona central. Saltamos sobre la primera grulla y alcanzamos una pasarela con otras dos gotas de rocío. Seguidamente utilizamos las grullas para ganar altura y flotamos sobre una gran estantería que hay por la izquierda. Después subimos sobre otras dos grullas y obtenemos la primera maravilla estrella del nivel. A continuación, volvemos a las primeras grullas que hemos subido y nos montamos en otra grulla para tomar dos gotas de rocío más. Luego nos apoyamos en el otro lado de la grulla para alcanzar la salida de la biblioteca y llegar a un punto de control. Saltamos sobre una plataforma móvil que desciende a una zona repleta de puentes en ruinas, que recorremos hasta posicionarnos sobre otra plataforma móvil que se eleva y nos permite coleccionar dos gotas de rocío más. Una vez arriba, nos apoyamos en una grulla para acercarnos a un edificio derruido que en su techo tiene la segunda canción y en su interior la segunda maravilla estrella. Después salimos por el hueco de la pared para flotar hacia un puente pequeño. Derrotamos a varios oscurretoños para que varias grullas se desplieguen y bajamos al nivel inferior para recolectar dos gotas de rocío adicionales. Subimos en la plataforma ascendente para volver a donde estábamos antes. Avanzamos por una grulla y nos subimos en una plataforma para llegar a un punto de control. Lo siguiente que haremos será correr por una serie de puentes derruidos, esquivando los obstáculos que caen sobre nosotros, mientras acabamos con todos los oscurretoños que hay por el camino, teniendo en cuenta que el trayecto se complicará más, aunque podremos descansar cuando lleguemos a otro punto de control. Desde aquí proseguimos el camino saltando por varias grullas y escalando por plataformas en ruinas hasta acabar en un edificio que tiene varias columnas rotas. A continuación saltamos en el saliente de la izquierda y comenzamos un ascenso por el que deberemos saltar sobre bastantes grullas, hasta colocarnos sobre una plataforma que nos llevará a la parte más alta de una torre para hallar la tercera y última maravilla estrella. Si descendemos un poco del tejado, descubriremos la tercera canción justo debajo y en un lateral de la torre otras dos gotas de rocío. Aprovechamos la gran altura en la que estamos para bajar flotando hacia el edificio de antes, solo que esta vez nos metemos en la gran grieta y adquirimos dos gotas de rocío adicionales. Inmediatamente avanzamos saltando entre los puentes fragmentados. Nos ocupamos de los oscurretoños para continuar nuestro camino por las grullas, y en cuanto llegamos a una pequeña pendiente, la rodeamos para averiguar el paradero de dos gotas de rocío más. Sin prisa pero sin pausa, seguimos acercándonos a nuestro destino a través de bastantes plataformas, grullas y oscurretoños, mientras volvemos a esquivar objetos que caen del cielo hasta que nos adentramos en un pasadizo que recorremos corriendo para llegar a un nuevo punto de control que está junto a la entrada de una biblioteca. Nada más llegar, caminamos por la izquierda para fijarnos en el tercer y último documento. Además, vencemos a los oscurretoños cercanos y conseguimos dos gotas de rocío adicionales. Luego nos dirigimos al pasillo que hay por la derecha para coleccionar la cuarta canción y seguidamente vencemos al oscurretoño que está colocado en una especie de escalera para poder subirnos sobre dos grullas y obtener desde la distancia dos gotas de rocío más. Después flotamos sobre otras dos grullas colocadas a nuestra derecha para pisar la planta superior de la biblioteca y derrotar a los oscurretoños que custodian dos gotas de rocío. A continuación avanzamos saltando sobre las grullas restantes. Alcanzamos la superficie que nos lleva a la salida de la biblioteca, corremos hasta el fondo del pasillo y usamos las cajas a modo de escalera para alcanzar un balcón y recoger dos gotas de rocío adicionales. Desde aquí saltamos sobre el balcón cercano para conseguir la cuarta y última canción.
Por último, flotamos hacia el balcón que hay al fondo y obtenemos las 2 últimas gotas de rocío de inspiración. Y con esto hemos conseguido todos los coleccionables del nivel Depósito de Sueños. Si esta guía te ha sido útil, dale a me gusta, deja un comentario y no olvides suscribirte. Para no perderte las guías de Infinity Nikki que haremos de los niveles de Campo de Deseos.